No, sí. Então, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui. Vamos a hablar de enlaces covalentes. Não estou conseguindo colocar, ou eu que não entendo. Coloquei certo. Bueno, enlace entonces covalente, hablando allá de la materia, cómo se mantenía unida, ¿verdad? Los átomos eran gracias a qué? Enlaces químicos, ¿verdad? Estos enlaces químicos son lo que le dan ahí un poco de estabilidad para que se mantengan unidos. Algunos enlaces más fuertes y otros más débiles, ¿verdad? Cuando era carbono-carbono, ¿recuerdan qué tipo de enlace era? Covalente, ¿verdad? Covalente es uno de los más estables. Entonces decía que todos los átomos buscaban estabilidad, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Quién vino a la clase pasada? Quem mais? Tinha mais gente, eu acho. Faltaram hoje. Tá, então, vamos repassar ali do começo, porque é mais gente que não veio do que gente que veio, né? Eu acho. Assim, bem rápido, só por cima. Pode desligar se quiser. Bom, lembrando então, introdução à bioquímica, o que era a bioquímica e por que é tão importante para a medicina a bioquímica? Quem lembra? Quem tem uma opinião? Ajuda o diagnóstico, é exatamente isso. Desculpa, mexi aqui, foi... Entonces la bioquímica es muy importante para la medicina, ¿por qué? Porque ayuda al diagnóstico, ¿verdad? Ayuda en estudios para detectar entonces cuál sería la anormalidad que está sucediendo, cuál es el problema metabólico que está sucediendo entonces al paciente, ¿verdad? Porque ese es lo que nosotros nos interesa saber, ¿verdad? A ustedes como médico, ¿para qué? Para poder tratar al paciente, ¿verdad? Darle un mejor tratamiento con mayor eficacia. Entonces, la bioquímica estudia todas las reacciones químicas dentro del organismo vivo. Y los objetivos, ¿verdad? Entre ellos lo que dijimos, describir y explicar términos moleculares y procesos químicos en células vivas, ayudar a entender los orígenes de la vida, ¿verdad? Cómo se creó la vida. Entonces, a partir de que un átomo es capaz de reaccionar con otro átomo, ¿verdad? Fue posible crear la vida. O eso queremos creer, ¿verdad? Porque si una sustancia no reaccionara con otra, sería imposible entonces que se crearan nuevas moléculas. Entonces también entre los objetivos integrar el conocimiento bioquímico para entender la salud, ¿verdad? Mantener la salud, entender las enfermedades y tratarlas con mejor eficacia. Y como les dije, ¿verdad? Ahí vemos el mapa metabólico, ¿verdad? De todo lo que sucede en las reacciones químicas dentro de nuestro organismo. Y eso van a ver en Bioquímica 2. Y es muy, muy interesante. Tienen que tratar de aprender lo máximo porque esto les va a servir durante todo el ejercicio de la profesión médica, ¿verdad? Entonces les va a ayudar a dar un mejor diagnóstico. Y una vez que tengan base de conocimiento, ¿verdad? Va a ser más fácil, ¿verdad? Uno asociar qué es lo que le está sucediendo a mi paciente, ¿verdad? Porque va a llegar diferentes tipos de síntomas, de cuadros patológicos, y entonces más o menos tienen que saber enfocar hacia dónde ir, qué análisis ustedes van a solicitar al laboratorio para poder identificar qué está sucediendo al paciente.
Algunas veces va a ser mucho más fácil y algunas veces un poquito más complicado, ¿verdad? Eso es normal. Entonces, la bioquímica está ligada con todas las otras ciencias. Voy a ir un poquito más rápido que la vez pasada porque repetición, ¿verdad? Está ligado con todas las otras ciencias. Fisiología, toxicología, patología, farmacología, todas ellas van unidas, ¿verdad?, con el conocimiento de bioquímica. ¿Por qué? Gracias a estudios bioquímicos se permitieron entonces, ¿verdad?, conocer más y más moléculas, ¿verdad?, detectar ciertos tipos de reacciones, cuándo es que está sucediendo, qué está sucediendo equivocado, ¿verdad?, dónde está fallando alguna ruta metabólica. Y para fisiología, entonces, eso es súper importante, ¿verdad?, porque tiene el funcionamiento correcto para cada una de las células de los distintos órganos que tenemos, ¿verdad? Igual que patología, ¿verdad?, donde ya vemos qué es lo que falla, ¿verdad?, dónde está fallando. Toxicología, ¿verdad?, una sustancia que entonces puede reaccionar ahí con nuestro organismo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Sabemos que los fármacos son diseñados, ¿verdad?, específicamente para ciertas rutas metabólicas y entonces tienen receptores específicos dentro de nuestro organismo para que pueda hacer efecto, ¿verdad? No es que se elabora nomás sin saber por dónde va a ser metabolizado. Ya es todo un diseño, ¿verdad?, un estudio ahí, ¿verdad?, junto con análisis químicos para saber hasta dónde va a llegar y cuál es el receptor, entonces en dónde se va a unir para que haga el efecto esperado. Y ahí cita más unas cuantas, ¿verdad?, todas las ciencias que trata con la salud, con seres vivos, entonces está ligado a bioquímica. ¿Por qué? Porque bioquímica es básicamente la química de la vida. Entonces ahí también inmunología, genética, biología molecular, microbiología, zoología, botánica, ¿verdad? La mayoría aquí de las materias ustedes van a dar, ¿verdad?, porque todo es de importancia médica, igual que microbiología ya están dando este semestre. ¿Por qué? Porque tienen que entender entonces los procesos de cómo se da entonces el ciclo de vida, ¿verdad?, de los parásitos, dónde va a interferir en nuestro metabolismo, qué daño nos puede traer, ¿verdad? También nos puede causar patologías o incómodos. Entonces está ligado estrechamente bioquímica y medicina. Sería difícil, ¿verdad?, dar un diagnóstico de algún paciente que llega si no tenemos estudios bioquímicos. Podemos sospechar qué le está sucediendo, pero no podemos confirmar. ¿Cómo confirmamos? Con análisis bioquímicos, ¿verdad? ¿Sí o no? Examen de laboratorio. Porque si mi paciente viene y tiene, por ejemplo, VIH, ¿cómo voy a saber? Imposible saber mirando al paciente, ¿verdad? Y así para muchas otras enfermedades, ¿verdad? A veces la enfermedad es silenciosa al principio y entonces con un análisis de sangre es fácil detectar al inicio, ¿verdad?, tempranamente. ¿Para qué? Para que pueda ser más fácil tratar y curar lo antes posible, ¿verdad? Sabemos que a mayor tiempo hay enfermedades que son más difíciles de curar. Sim. Ali, então, os estudos bioquímicos, né, fala aí ácidos nucleicos, né? Então, você tem estudos genéticos para dilucidar doenças genéticas, né? Isso é feito em laboratório especializado, não em qualquer laboratório. E as proteínas, você também pode fazer o estudo de proteínas para ver se falta alguma enzima, né? Tem problemas que por causa de defeitos em proteínas ou por ausência de proteínas, ou por faz um mapeamento, né? São estudos genéticos. Drepanocitosis, ese es entonces de la sangre, ¿verdad? Vos ves en un estudio de laboratorio se puede diagnosticar mirando en el microscopio. ¿Por qué? Porque las formas de los elementos formes de la sangre están alterados. También podés ver la cantidad, ¿verdad?, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. Entonces ya ves una cantidad de cosas que puede de repente, ¿verdad?, arrojar ahí algún resultado de dónde está, ¿verdad?, fallando ya el organismo de la persona, ¿verdad? O si tiene alguna deficiencia, algún nutriente.
Ahí los lípidos, ¿verdad? Se hacen estudios, los lípidos podés detectar si tiene colesterol, triglicérido, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces eso es lo que nos explica ahí, que hay varios estudios entonces ligados ahí de bioquímica, ¿verdad? Infinidad de estudios, cada vez hay más, ¿verdad? Porque va avanzando, ¿verdad? Los estudios gracias a la tecnología también, y eso ayuda entonces a la medicina, ¿para qué? Para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Bueno, agora você conseguiu entender? Tá. Vamos lá então. Enfermedades y sus bases bioquímicas. Entonces se cree, ¿verdad?, que toda patología que aparece en un individuo se da por fallas en alguna de las reacciones químicas, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Cuando hay alguna falla en nuestro organismo, entonces se puede detectar porque surgen nuevos metabolitos, ¿verdad?, que no son los normales. Y esto van a ver en Bioquímica 2 cuando den las rutas metabólicas. Van a ver que hay entonces ciertos metabolitos que surgen que no son normales y que pueden ser detectados en ciertas enfermedades. Y entonces así se puede hacer la detección. También, ¿verdad?, puede haber una alteración o surgir patologías, ¿verdad?, dependiendo de algunos agentes o algunos factores que nos pueden causar, ¿verdad?, patologías. Entonces pueden ser agentes químicos, físicos, ¿verdad?, agentes biológicos, falta de oxígeno, trastornos genéticos, reacciones inmunitarias, desequilibrios nutricionales y desequilibrios endocrinos, ¿verdad? Todos ellos nos pueden traer ciertas patologías. Por ejemplo, el físico, ¿verdad? Si sufrimos algún tipo de traumatismo, ¿verdad?, nos va a traer algún tipo de patología, dependiendo del traumatismo, ¿verdad? Puede ser también debido a temperaturas altas o muy bajas, ¿verdad?, que también nos hace daño, ¿verdad? Altas temperaturas nos va a hacer daño. ¿Qué nos puede hacer? Si estamos expuestos a muy alta temperatura, ¿qué nos va a hacer? Nos puede llegar a causar quemadura de hasta 3.º o 4.º grado, ¿verdad? Si estamos en muy alta temperatura, la misma cosa, ¿verdad? Nos va a traer daños. ¿Sí o no? Bueno, entonces varios son los factores: corriente eléctrica, ¿verdad?, descarga eléctrica y la presión atmosférica también influencia en nuestra salud, ¿verdad? Cuando viajamos a lugares donde más alta, está más alto del mar, ¿verdad?, entonces el cuerpo necesita adaptarse, ¿verdad? ¿Por qué? Para el transporte de oxígeno. Entonces nos trae cierta sintomatología donde nosotros sentimos esa diferencia, ¿verdad? También falta de oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué es el oxígeno tan importante para nosotros? Las pasadas les dije, ¿verdad? ¿Algunos recuerdan? Sim, mas por que é importante esse oxigênio na célula? Sim, porque então a célula ela precisa desse oxigênio ali na última fase da respiração celular, que começa lá na glicólise, que é a quebra dos açúcares, né? Quando a gente consome então alguma coisa, isso vai parar dentro das células, né? Tem todo um processo, mas então lá, quando ela já chegou lá na célula, né, acontece ali no citosol, glicólise. Y después ciclo de Krebs, ¿verdad? Y luego entonces entramos a cadena de transporte de electrones. Y ahí en la cadena de transporte de electrones, si no está presente el oxígeno en la última fase, ¿verdad?, para aceptar el electrón, entonces va a parar la respiración celular. Y si para, ¿qué va a pasar? Primero, no puede producir energía, que es ATP. Y en segundo lugar, va a morir esa célula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a poder continuar, ¿verdad?, su metabolismo. Una vez que no se encuentra presente el oxígeno, entonces es como que falta materia prima y no podemos hacer nada. Entonces por eso es tan importante para nosotros respirar y respirar oxígeno, ¿verdad? La cantidad de oxígeno dentro de nuestro organismo es importante por eso, ¿verdad? Porque sabemos que es importante, pero ¿por qué es importante? Y por eso es importante, ¿verdad? Esa es la base química de la importancia del por qué necesitamos el oxígeno.
Bueno, entonces ahí tenemos también reacciones inmunitarias. Sabemos que durante alergias, ¿verdad? O algún tipo de reacción inmunitaria, baja defensa o muy alta defensa, ¿verdad? Cuando es una reacción severa, como una alergia, también nos puede traer ciertas patologías, ¿verdad? Cuando no tenemos defensa, cualquier enfermedad nos ataca. ¿Sí o no? Y cuando también de repente el cuerpo produce demasiada defensa, también nos trae algún tipo de maleficio, ¿verdad? ¿Por quê? Porque vamos supor que você é alérgico ao clima ou ao ácaro. Você tem uma reação severa. E aí você vai ter o quê? Uma vasoconstrição, né? Uma broncoconstrição. Você vai ter dificuldade em respirar. Você vai ter que ser medicado. Né? Vai ter que tomar antialérgico, antihistamínico. Entonces son reacciones así que donde el cuerpo sufre, ¿verdad? ¿Oi? Também, se for alergia a uma medicação, daí o corpo também ele reage, né? Às vezes pode até matar. Entonces son situaciones donde nos puede traer ahí entonces ciertas patologías. Y las hormonas, ¿verdad? Las hormonas están en nuestro organismo para ayudar a regular todos los metabolismos que suceden dentro de nuestro organismo, están regulados ahí por hormonas, ¿verdad? Un ejemplo, el más común, ¿verdad? Supongamos que comimos y entonces nuestro páncreas tiene que liberar insulina, ¿verdad? Insulina es una hormona, ¿verdad? Que secreta el páncreas. Y la insulina va a hacer ¿qué? Que los receptores, ¿verdad? Que son específicos para el azúcar, ¿verdad? Para la glucosa, que se llama GLUT4. Entonces, que puedan entonces unirse a esta insulina y permitir, ¿verdad? Que entre la glucosa dentro de las células. ¿Para qué? Para producir energía, ¿verdad? Esa es su función. Y si de repente, ¿verdad? Los receptores de insulina están fallando o hay alguna resistencia por algún motivo, entonces la glucosa no puede ingresar a la célula y ese azúcar queda dentro de la sangre y no se puede metabolizar y puede traer ciertas patologías, ¿verdad? Y eso también van a ver allá en Bioquímica 2. Bueno, entonces intenten absorber lo máximo que puedan ahora Bioquímica 1 para que sea más fácil Bioquímica 2. Y como les dije, les tiene que gustar bioquímica porque vai ser mais fácil. Quando a gente não gosta de uma coisa, fica muito mais difícil, gente, né? Tudo na vida é assim. Então, assim, já que vocês escolheram medicina, né, bioquímica tem tudo a ver. Às vezes é chatinho mesmo. Não tem muito o que fazer porque é extenso, é muito conteúdo. Mas é isso, gente, é o que tem. Bueno, entonces, bioquímica, diagnóstico de la enfermedad y tratamiento, ¿verdad? Para eso está la bioquímica, para auxiliar al médico, ¿verdad? Para auxiliar en la clínica, en la detección, para saber si la medicación que le estoy administrando a mi paciente es eficaz. ¿Cómo yo puedo saber por un análisis de laboratorio si ese tratamiento es eficaz para mi paciente? ¿Qué, por ejemplo, puedo solicitar? ¿Cómo yo puedo saber? Bom, vamos simplificar. Se o meu paciente está com uma infecção grave, eu vou fazer um tratamento para ele, né? Se é uma infecção, o que ele vai tomar? Antibiótico. Aí tem um teste que é feito em laboratório para saber qual que é o melhor antibiótico. Se chama antibiograma. Tá, esse exame vocês podem solicitar também, né? Para saber qual que é o melhor antibiótico. Mas nunca você espera até sair o resultado do antibiograma para já estar tratando o teu paciente. Porque se ele já tem uma infecção grave ou está com uma infecção ali, você não vai esperar ele se agravar. Você sempre já inicia com algum antibiótico, que é o de eleição, para aquele tipo de infecção. E aí depois é feito então o antibiograma para ver se é aquele mesmo que é o melhor. Ou se tem que ter alguma combinação com outro.
Tá? Esse é um tipo de estudo que pode ser solicitado. Outro jeito de você saber se está dando certo ou não, então esse tratamento é, por exemplo, você pediu um hemograma, né? O que vai vir naquele hemograma? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? Plaquetas. Como que eu sei que meu paciente está melhorando se ele está com uma infecção? O que está alto? Leucócitos, glóbulos blancos. Entonces, cuando yo ya estoy haciendo el tratamiento a mi paciente, luego de algunos días voy a solicitar de vuelta, ¿verdad? Un hemograma. ¿Para qué? Para ver si los glóbulos blancos están disminuyendo. Y eso me va a indicar que el tratamiento está funcionando. Sí, ¿verdad? Entonces, así también, ¿verdad? Podemos ver si ese tratamiento está siendo eficaz. Bueno. Entonces ahí en este cuadrito, ¿verdad? Nos dice ahí unas cuantas cosas, ¿verdad? Confirmar el diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? Específicas, sugerir el tratamiento, lo que ya les dije, ¿verdad? Y entonces unas cuantas cosas más, las causas, ¿verdad? Revisar las causas y los mecanismos de la enfermedad. Y entre otras cuantas, ¿verdad? Les voy a pasar ya les pasé a Leticia un cuestionario. Y después ustedes van a responder, si posible, hoy todavía. Vamos a tratar de hacer hoy los casos clínicos. Ese cuestionario pueden dejar para la clase que viene, vamos a corregir. Y los casos clínicos sí vamos a hacer hoy, si da tiempo, para que puedan entender lo que ya les estoy pasando para poder asociar, ¿verdad?, con el contenido. ¿Está bien? Entonces vemos química básica, prueba diagnóstica, ¿verdad? Conceptos básicos de la química. Y aquí empezamos el inicio de la materia, ¿verdad? El átomo, que es la partícula más pequeña de la materia que puede existir libre, conservando propiedades físico-químicas características de ese elemento y que es capaz de intervenir en reacciones químicas. ¿Y qué es lo que le hace intervenir en reacciones químicas? Eso es lo que nos interesa saber, ¿verdad? Entonces, toda materia, incluyendo seres vivos, está compuesto por distintos tipos de átomos. ¿Gracias a qué? Gracias a que ellas pueden reaccionar unas con otras. Entonces, toda vida inicia ya del principio de un átomo, luego se va uniendo, ¿verdad?, formando células, órganos y todo un conjunto, ¿verdad?, hasta formar un individuo. Así es con todas las formas de vida, ¿verdad?, en el planeta. Entonces tenemos la estructura del átomo. La estructura del átomo encontramos en la región central, entonces muy densa, ¿verdad?, formada por distintas materias, que sería el núcleo del átomo, ¿verdad? Está formado por protones y neutrones, protones cargados positivamente y los neutrones ahí que no tienen carga y que ayudan a ¿qué? A mantener estable el núcleo del átomo para que éste no se desintegre. Porque si tuviera solo protones no sería posible mantener unido a esas partículas porque se iban a repeler una de otra por causa de la carga, ¿verdad? Y los electrones que están ahí en los orbitales, ¿verdad? Entonces, los que se encuentran aquí en los orbitales más internos, más cerca del núcleo, son menos energéticos. Y los electrones que se encuentran más hacia afuera en los orbitales, entonces estos sí tienen más energía y son los que van a permitir que ese átomo pueda reaccionar con otro átomo. Entonces los orbitales se organizan en niveles de energía, ¿verdad? ¿Y de qué va a depender que tenga más o menos orbitales o más y menos electrones? Va a depender de cada átomo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí vemos el diseño tridimensional de un átomo, ¿verdad? El núcleo, los electrones, protones, ¿verdad? Y los electrones, entonces los únicos que van a reaccionar van a ser los que están más hacia afuera. El átomo entonces tiene número atómico que está representado por letra Z, que es el número total de protones, número másico que está representado por A, que es la suma de protones y neutrones. Vocês querem que use o microfone ou dá para ouvir bem?
Bueno, y entonces luego tenemos aquí la tabla periódica, ¿verdad? Que está ubicado, están ahí bien ordenados los elementos de acuerdo a sus propiedades, número de masa, ¿verdad? Cada uno entonces ordenado de acuerdo a su electronegatividad también, ¿verdad? Cuanto más hacia la izquierda, más electronegativo es entonces la sustancia. Y vemos también los gases nobles, ¿verdad? Que son los que no reaccionan con otras materias. ¿Por qué? Porque ellos ya están estables. No necesitan más electrones para completar su camada de valencia. Entonces, la electronegatividad ella es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el elemento electronegativo es capaz de atraer electrones de otro átomo hacia cerca de su núcleo, ¿verdad? Es más reactiva. No que los otros no sean, ¿verdad? Pero tiene la capacidad de atraer entonces el electrón de la otra sustancia hacia cerca de su núcleo. Y entonces va a predecir el tipo de enlace que se forma entre los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la diferencia de electronegatividad es grande, se forma un enlace iónico. Mientras que cuando la diferencia es pequeña, se va a formar un enlace covalente. Entonces, la electronegatividad de un átomo va a determinar el tipo de sustancia que esta materia va a formar. Todo tranquilo hasta acá o voy muy rápido. ¿Da para entender? Entonces, una vez que un átomo reacciona con otro, se forma una molécula, ¿verdad? Y es un grupo eléctricamente neutro cuando se forma una molécula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas buscan estabilidad. Dentro de eso, enlace químico lo que está buscando es estabilizar a su átomo. Y entonces, eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos de una configuración definida unidos por enlaces químicos, ¿verdad? Lo que les va a mantener unidos son los enlaces químicos. Y los átomos que reaccionan para formar una molécula entonces tiende a adquirir configuración similar al del gas noble. ¿Qué quiere decir? Que quiere completar 8 electrones en su nivel más externo. ¿Para qué? Para bajar entonces esa carga energética y alcanzar la estabilidad. Cuando ese par de electrones no está completo, ¿verdad? Entonces continúa teniendo alta energía y una vez que completa, él adquiere más estabilidad y menos energía. Y esto es conocido como la regla del octeto, pero como toda regla, entonces siempre hay excepciones, ¿verdad? El resto de los átomos no posee esa configuración electrónica, entonces son inestables de modo que tienden a reaccionar entre sí, ¿verdad? Toda molécula que está ahí con un electrón que no está pareado, entonces tiene mucha energía y tiende a seguir reaccionando. Una molécula compuesta por dos átomos, entonces se llama diatómica. Por ejemplo, ¿verdad? El oxígeno es diatómico. ¿Por qué? Necesita dos moléculas de oxígeno para ahí estar unidas, ¿verdad? Y se llama diatómico. El cloro, el flúor, ¿verdad? El hidrógeno, son diatómicos. Nunca se encuentra un hidrógeno solo, ¿verdad? Siempre va a estar en par. Igual que el oxígeno, está en par. Y la regla del octeto, un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar entonces enlaces ganando o perdiendo o compartiendo electrones hasta quedar rodeado por 8 electrones de valencia. El hidrógeno no necesita 8, el hidrógeno necesita solamente 2, ¿verdad? Porque es diatómico. Y ahí vemos el ejemplo más común, ¿verdad? Cloruro de sodio, donde el cloro es más electronegativo, entonces va a poder atraer hacia su núcleo el electrón del sodio. Y el sodio va a quedar cargado positivamente y el cloro va a quedar con carga negativa. Entonces va a formar un tipo de enlace que se llama enlace iónico, ¿verdad? Porque están unidos por fuerzas distintas, opuestas. Y las uniones químicas o enlaces químicos, una de las fuerzas impulsoras en la naturaleza que tiene la tendencia a la materia a alcanzar el estado de energía libre más bajo posible o estado de menor energía, implica mayor estabilidad. Y entonces ahí vemos, ¿verdad? Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. ¿De acuerdo a qué? A la electronegatividad
y a las cargas ahí entonces de cada átomo. ¿Todo tranquilo? ¿Alguna pregunta? Entonces, para eso existen ecuaciones químicas cuando reaccionan un átomo con el otro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar, ¿verdad? Y también poder balancear esas ecuaciones de manera que los reactivos, ¿verdad? Tiene que resultar en la misma cantidad de átomos que los productos. Toda reacción química debe estar balanceada. ¿Por qué? Para mantener estabilidad. No puedo yo, ¿verdad? Que me esté faltando algún átomo. ¿Dónde se va a ir? Entonces, toda reacción siempre está equilibrada. Dentro de nuestro organismo suceden también esas reacciones químicas. Ahí vemos en el primer cuadrito el CO2 reacciona con el agua y entonces forma bicarbonato, ¿verdad? Y el bicarbonato, ese CO2 viene de la respiración celular, entonces se disuelve ahí con partículas de agua dentro de nuestro organismo y forma bicarbonato que sirve para mantener el pH sanguíneo dentro de nuestro organismo. ¿Y por qué es importante eso? Porque la sangre tiene que mantener su pH para que todos los órganos funcionen bien, ¿verdad? Así estamos diseñados. Entonces, nuestro metabolismo ayuda, ¿verdad? Además de todos los procesos, a mantener también, ¿verdad? Saludable ahí a todos los otros órganos, gracias a reacciones químicas, ¿verdad? Cuando entonces consumimos algo y nuestro cuerpo debe excretar, porque a la larga si no se excreta nos puede traer algún daño, ¿verdad? Así son los fármacos, ¿verdad? Así también ciertas comidas o algún tipo de toxina que llega a nuestro organismo. El organismo trata de liberarse de eso, ¿verdad? Gracias a reacciones químicas, ¿verdad? ¿Para qué? Para eliminar y no traer ciertos trastornos patológicos a nuestros órganos. Entonces aquí dice, esas ecuaciones químicas se balancean de manera que la cantidad de átomos, de elementos de ambos lados de la ecuación sea la misma, ¿verdad? Si hay 2 moléculas de oxígeno en los reactivos, tiene que haber 2 moléculas de oxígeno allá en los productos. No puede variar. Eso es lo que quiere decir. Y dentro de nuestro organismo también, cuando se queda, por ejemplo, un hidrógeno libre, un protón, entonces va a reaccionar con otra cosa, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces es una reacción química desbalanceada por algún motivo, o funciona así a veces el organismo, por X motivo, entonces puede traer algún daño oxidativo para el cuerpo. Entonces existen distintos tipos de reacciones químicas, las cuales pueden ocurrir tanto en los seres vivos como in vitro. Y el metabolismo se lleva a cabo reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Reacciones de adición, reacciones de disociación, etc. Entonces se van dando distintos tipos de reacciones químicas dentro de nuestro organismo, ¿verdad? A partir de que consumimos algo, entonces empieza a reaccionar químicamente con nuestro organismo. Y aquí vamos a ver un poco de introducción a la química orgánica y sus funciones. Entonces tenemos compuestos químicos, ¿verdad? Y su procedencia. Pueden ser compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, ¿verdad? Y los compuestos orgánicos básicamente están formados entonces por carbono. Tienen esqueleto de carbono en su base, ¿verdad? Como base principal, combinando entonces con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, excepto los óxidos y los carbonatos. Entonces tenemos compuestos orgánicos naturales y sintéticos. Cuando estén cansados me avisan para dar una pausa de unos 10-15 minutitos. Compuestos inorgánicos, ¿verdad? Tenemos compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. ¿De qué va a depender? De cuántos tipos de átomos están ahí unidos en esa molécula, ¿verdad? Entonces, binarios, sulfuro de hierro, por ejemplo, ¿verdad? Proceden de minerales, ¿verdad? No son orgánicos como lo otro. Y los ternarios, ahí ácido sulfúrico, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de átomos. Y el cuaternario, ¿verdad? Formado por 4 elementos, entonces bicarbonato de sodio como ejemplo. Y los ejemplos de
compuestos orgánicos de uso cotidiano tenemos varios. El primero, ¿verdad? Más común, conocido por nosotros, la comida, ¿verdad? Que tiene proteínas, grasas, carbohidratos. Artículos de limpieza y tocador, como el jabón, shampoo, cremas, perfumes, tintes de cabello, maquillajes, sabemos que entonces provienen de productos orgánicos. Muchas veces sintetizados en laboratorio, como decía, ya algunos pueden ser naturales y otros sintéticos, pero son elaborados gracias a productos orgánicos. Tenemos ropas y accesorios, algodón, seda, dacron, nylon, poliéster, lana, cuero, plásticos. Tenemos combustible, petróleo, gasolina, diésel, gas, medicamentos, ¿verdad? Antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos, antineoplásicos. Materiales de construcción como la madera, tubo de plástico para drenaje y algunas pinturas, entonces provienen ahí de compuestos orgánicos. Y los ejemplos de inorgánicos, tenemos ahí el agua, dióxido de carbono, ácido carbónico, bicarbonato de sodio, carbonato, hola, pasa. Nitrato, nitrito, sulfato, fosfato, ácido fosfórico y diamante, ¿verdad? Son algunos ejemplos entonces de compuestos inorgánicos. Y la química orgánica, ¿verdad? Que dimos mucho allá en el colegio y que no sabíamos para qué iba a ser importante, ¿verdad? Mas aonde que eu vou usar isso quando vocês estudavam, vocês pensavam, né? Então agora vocês vão, serve para muita coisa, né? Para entender principalmente la base, ¿verdad? De toda reacción. Entonces, aquí nos habla que la química orgánica es la química de los compuestos de carbono. ¿Por qué? Porque en su estructura principal están formados por carbono, esqueletos de carbono ligado a ¿qué? Principalmente a hidrógeno, ¿verdad? Y entonces estos hidrógenos pueden ser sustituidos y entrar grupos funcionales como alcohol, acetona, éter y unos otros cuantos, ¿verdad? Y esto es importante para saber, ¿verdad? Dependiendo del grupo funcional, cómo va a reaccionar dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Por eso estudiábamos allá en química orgánica, pero no conseguíamos asociar, ¿verdad? En qué sería importante. Hoy en día tenemos un poquito más de conocimiento, pues ya se va a ir ligado entonces química con medicina, ¿verdad? Entonces, debido a que hay muchísimos compuestos de carbono y sus moléculas pueden ser muy grandes y complejas, el carbono es uno de los más importantes ahí en los compuestos orgánicos, porque el carbono va a ser la base. ¿Para qué? Para macromoléculas complejas. Y el carbono es muy importante porque puede formar enlaces químicos, ¿verdad? Infinitamente, no tiene un número específico de carbono que puede estar unida, ¿verdad? No dice hasta aquí llegué, no como las otras sustancias que no pueden formar tantos enlaces químicos. El carbono puede formar miles y miles de enlaces con otros átomos de carbono. Entonces se conocen moléculas orgánicas que contienen miles de átomos cuyo ordenamiento puede ser muy complicado, aún en moléculas relativamente pequeñas, ¿verdad? Como aminoácidos, ácidos nucleicos, entonces tiene organización molecular, ¿verdad? Bien compleja, y entonces esto se da gracias a su estructura de carbono. Los átomos de carbono pueden unirse entre sí hasta grados imposibles para átomos de cualquier otro elemento, y pueden formar cadenas de miles de átomos o anillos de todos los tamaños. Y esas cadenas y anillos pueden tener ramificaciones e uniones cruzadas, y los carbonos de estas cadenas y anillos se unen a otros átomos, principalmente hidrógeno, pero también puede unirse al flúor, cloro, bromo, oxígeno, azufre, fósforo y muchos otros. Entonces, cada ordenamiento atómico diferente, ¿verdad?, corresponde a un compuesto distinto. Y cada compuesto tiene su conjunto y características químicas y físicas, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Los fármacos son diseñados, ¿verdad?, con una estructura molecular. Y nuestro cuerpo es capaz, entonces, de reconocer esas estructuras, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguna modificación por algún agente, puede ser temperatura, humedad, ¿verdad?, calor, lo que sea, entonces
se va a modificar su estructura y no va a hacer el mismo efecto esperado dentro de nuestro organismo. Tenemos entonces aquí el átomo de carbono, ¿verdad? Y nos muestra cuántos electrones tiene su núcleo, ¿verdad? 6 neutrones y protones en el núcleo. Y tenemos entonces 6 protones y neutrones en el núcleo y electrones en sus camadas de valencia. Y los más externos, ¿verdad? Son 4 electrones, los que van a permitir entonces enlaces químicos con las demás sustancias. Esos 4 elementos ahí, los 4 electrones, nos van a dar los enlaces, ¿verdad? Sustituyentes ahí para el carbono. Puede ser con otro carbono, con hidrógenos, con oxígeno, con nitrógeno, con azufre. Entonces va a depender de qué, de la estructura molecular, ¿verdad? Si es sintetizado por nuestro organismo, entonces el cuerpo sintetiza aquello que necesita. Y si es de nuestra alimentación, entonces viene, ¿verdad?, con lo que se diseñó ahí en la naturaleza. Entonces tenemos ahí como resultado de la estructura tetraédrica de moléculas que tienen entonces estructuras tridimensionales. Y en la capa interna entonces encontramos 2 electrones ahí en el carbono y en la capa más externa encontramos 4 que se llaman electrones de valencia. Y aquí vemos, ¿verdad?, 2 moléculas, ¿verdad?, que están una de frente a otra como si fuera mirando a un espejo y se llaman entonces imágenes especulares, se denomina enantiómeros, ¿verdad? Y tienen propiedades físico-químicas muy semejantes, pero su comportamiento dentro de los seres vivos o organismos biológicos puede tener distinta acción. Ese es importante porque en farmacología, como les dije, ¿verdad?, cualquier modificación en su estructura, en su diseño tridimensional, entonces puede hacer que el cuerpo no reconozca, ¿verdad? Y así también, ¿verdad?, cuando nuestro cuerpo sintetiza mal algún aminoácido, alguna proteína, entonces el cuerpo no reconoce, también va a haber algún tipo de daño. Mientras que uno de los compuestos es aceptado con facilidad por el sistema biológico, el otro puede ser ignorado y hasta resultar tóxico. Esto se debe a que los sistemas biológicos trabajan reconociendo las formas o las configuraciones moleculares, que son las posiciones relativas precisas de los átomos y grupos de átomos que guardan entre sí. Esto es de importancia en compuestos tales como los monosacáridos y los aminoácidos. Vamos dar uma pause, 10 minutinhos e voltamos? Tá bom. Descansar um pouquinho minha garganta. Pega aqui. Ah, sim, sim. Você vai falar no telefone aí?